Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les quiero contar un poquito lo que va a ser nuestra actividad integradora de esta unidad de novelas y de relatos de aventura que estuvimos viendo este último tiempo. Y nuestro trabajo integrador consiste en un juego de lenguaje, un juego de escritura, ¿sí? Que tiene como propósito que ustedes puedan resolver el desafío de las 7 puertas misteriosas y acceder a la cámara del tesoro y obviamente allí extraer el tesoro. ¿Bien? ¿De qué se tratan estas 7 puertas? Bueno, son 7 puertas que presentan diferentes desafíos. Por ejemplo, para pasar la segunda puerta tenemos dos escorpiones venenosos que son súper astutos. O, por ejemplo, tenemos en la puerta número 5 un árbol que cuando vos querés acercarte a la puerta, las ramas te van aprisionando y no te dejan avanzar. O tenemos, por ejemplo, en la puerta número 3, el monstruo más terrible. Entonces ustedes van a trabajar en esta ocasión de a dos, van a trabajar en parejas, pueden trabajar de manera individual, solo que si existe esa necesidad me lo tienen que informar, ¿sí? Pero la idea es que puedan trabajar en parejas la escritura colaborativa. Y bueno, hay que, atravesando estas 7 puertas, puedan llegar a la cámara del tesoro. Lo que tienen que diseñar ustedes es de qué manera van a resolver estos desafíos. Lo que se espera es que sean resoluciones ingeniosas, resoluciones creativas, inteligentes, ¿sí? que estén buenas, digamos. Por ejemplo, no me pueden decir, bueno, para pasar vamos a matar los escorpiones. No, los van a matar, ¿con qué los van a matar y de qué manera lo van a matar? ¿Sí? Tengan en cuenta que sus herramientas van a ser todas aquellas que puedan entrar en una mochila, no más que eso. Si me ponen alguna otra cosa extraña, se las voy a dar por inválida. ¿Puede haber algún tipo de cosa fabulosa? Bueno, pero no muy exagerada, ¿sí? Lo admitimos, pero no muy exagerada. ¿Qué van a hacer? Una vez que decidan de qué manera van a resolver cada uno de estos 7 desafíos, van a poder empezar a escribir el relato, ¿sí? Digamos, el relato lo que va a contar es esta aventura en la que tuvieron que enfrentarse a las 7 puertas misteriosas para acceder al tesoro. Entonces, en primer lugar, deciden cómo van a resolver los desafíos. En segundo lugar, se van a juntar, se van a unir virtualmente a planificar este proceso de escritura del relato. ¿Y qué cosas van a planificar? Por ejemplo, ¿qué narrador va a ser el que cuente la historia? Si va a ser un narrador en primera persona del plural, que narre desde un nosotros, ¿sí? Nosotros nos acercamos a la primera puerta y obviamente si habla de nosotros, el que lo narra es un personaje del cuento. O va a ser un narrador en tercera persona del plural que va a ser externo a la historia y va a hablar desde ellos, ¿no? Ellos se acercaron a la primera puerta. Esas son opciones que tienen ustedes. Lo que yo les pido es que lo decidan. Les voy a pedir también que dentro de este plan textual decidan dónde va a transcurrir la historia, quiénes son esos dos personajes, qué relación tienen entre ellos y cuáles fueron los acontecimientos que los llevaron hasta allí, hasta esa montaña de fuego, ¿no? Hasta esa cámara del tesoro. Una vez que ustedes decidan esto, yo les pido en el PDF que les armé que decidan también qué es lo que van a contar en el inicio del relato, en el desarrollo y en el desenlace. Como ustedes saben, porque esto seguramente ya lo vieron en años anteriores, en el inicio del relato lo que hacemos es poner al lector en contexto, ¿sí? Le contamos quiénes son estos personajes, dónde están, qué es lo que están buscando, qué es lo que pretenden, ¿sí? El desarrollo del relato es el momento de la acción, el momento del conflicto, donde sucede todo, digamos, y a la vez es el momento más extenso del relato. Y por último tenemos un último momento que es el desenlace o el final, donde se resuelven todos esos conflictos que fuimos narrando en el desarrollo. Sería el momento de cierre del relato, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido es que piensen qué cosa van a narrar en qué momento.
Una vez que tienen toda esta planificación textual, que no es que no me la tienen que pasar a mí, sino que la van a usar ustedes para su propia escritura, la pueden charlar o la pueden anotar o sí, no es necesario que respondan, bueno, nuestro narrador va a ser un narrador en tercera persona, no, esas son elecciones solamente que tienen que hacer ustedes. Una vez que tienen ya planificado todo, se sientan a escribir. ¿Y de qué manera van a hacerlo? Porque dijimos que es escritura colaborativa. Tienen dos opciones. O bien pueden dividirse el relato y uno escribe una parte y otro después lo continúa y escribe la otra parte, que no es lo que yo aconsejo, aunque se puede hacer. O pueden hacer una videollamada y escriben conjuntamente, es decir, uno va a ir tipeando, pero el relato lo van armando entre los dos. ¿Y eso qué les permite? Intercambiar puntos de vista, decir, che, no, a mí me parece que es mejor tomar por este lado, o a mí me parece que es mejor que contemos esto, o che, esto si lo contamos así no se va a entender, ¿sí? Entonces hay un ida y vuelta de la escritura, a pesar de que sea uno el que la tipea, ¿sí? No hay problema. Entonces tienen estas dos opciones. Ese sería el momento de escritura, donde nos sentamos a escribir. Entonces hasta ahora tuvimos un momento de planificación. ¿Y qué hicimos en esa planificación? Decidimos cómo íbamos a pasar por las 7 puertas, decidimos quiénes eran nuestros personajes, dónde ocurría la historia, quién era el narrador que llevaba adelante el relato y qué íbamos a contar en estos 3 momentos del relato. Tenemos un momento de escritura donde nos sentamos a escribir y revisamos esos planes que hicimos, pero también podemos cambiarlos, no hay problema. Pero bueno, nos sirven como un mapa, nos sirven para ir guiándonos sobre qué escribir y en qué momento y de qué manera. Y vamos a tener un tercer momento, que es el momento de revisión, donde ya escribimos todo, nos sentamos más tranquilos a revisar qué fue lo que escribimos y si hay algo que podemos mejorar. ¿Y ahí qué aspectos les propongo yo que revisemos? Bueno, si las palabras que elegimos están bien utilizadas, si son claras, si las ideas están claras para el lector o podemos plantearlas de una manera más clara, digamos, para que se entienda mejor. Y ahí podemos revisar si hay alguna idea que está medio enroscada y bueno, la podemos contar de una manera más simple. Otra de las cosas que vamos a revisar es si hay palabras que se repiten. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto en el trabajo anterior? ¿Sí? La repetición de palabras y cómo las podemos reemplazar. Si simplemente las quitamos y por contexto se entiende que venimos hablando de eso, o si buscamos sinónimos, es decir, palabras parecidas para reemplazarlas, o si utilizamos algún pronombre, ¿sí? Ese es el momento de revisión de lo que se llama los recursos cohesivos, aquellos recursos que hacen que evitemos repetir palabras. ¿Qué otra cosa vamos a revisar? La puntuación, ¿sí? Pusimos todas las comas necesarias, pusimos los puntos necesarios. ¿Cómo armamos los párrafos? Recuerden que siempre que pasamos a hablar de otra cosa, comienza un párrafo nuevo, ¿no? Los párrafos tienen una unidad temática, podríamos decir. Cuando comenzamos a hablar de otra cosa, de otro aspecto, de otro momento, de otra puerta, por ejemplo, pasamos a un nuevo párrafo. Entonces, esta sería la revisión de la puntuación. Por último, hay dos cosas más. Les propongo que revisen. ¿Se acuerdan la concordancia entre género y número? Cuando decíamos femenino singular, digamos, si el sujeto es femenino y singular, el adjetivo debe ser femenino y singular. Y el verbo tiene que ser en singular, ¿sí? Bueno, a eso llamamos la concordancia de persona, femenino, masculino, y de número, género y número. Revisar esas cuestiones, que también las vimos en el trabajo práctico, en el anterior, no del otro. Y por último, revisar también la ortografía. Hay palabras que nos generan duda. ¿En cuáles podríamos haber metido la pata, no? Por ejemplo, si vemos que hay una palabra con B, bueno, sabemos que la B puede ser larga o puede ser corta. Sabemos que en algunas palabras puede utilizarse una C, una Z o una S.
o en otras palabras pueden llegar a ir con H. Tengo ahí la sospecha que, no sé, algo que me hace ruido, porque por ahí alguna palabra que integra esa familia de palabras se escribe con H, ¿no? Por ejemplo, yo quiero poner habitable y bueno, si pienso habitación va con H, entonces por ahí dudo y entonces voy a buscar al diccionario, pregunto en casa, le pregunto a un compañero, le pregunto a la profe, no hay problema. Siempre los problemas de ortografía se dan cuando dejamos de dudar. Mientras dudemos, no hay problema, estamos salvados porque vamos a ir a revisar, pero si dejamos de dudar, nos mandamos confiados, nos mandamos ciegos y metemos la pata. Entonces, hasta aquí sería el proceso de revisión de lo que escribimos. Y bueno, y acá ya terminaríamos el trabajo. Tengan en cuenta que ustedes lo que tienen que enviarme es solamente el relato, ¿no? Todo lo demás son cosas que tienen que ir viendo ustedes conjuntamente con el compañero para escribir este relato, pero lo que entregan, el producto que entregan va a ser el archivo con el cuento, con el texto, con el relato de aventuras que surge de este juego de los 7 desafíos. Bien. ¿Qué más? Bueno, si hay alguna duda, obviamente me escriben. Seguramente organicemos un Zoom para la semana que viene para que ustedes puedan consultar todo lo que no haya quedado claro. Pero bueno, me interesa especialmente que trabajemos conjuntamente y que trabajemos la escritura de esta manera, con 3 momentos diferenciados. Un momento de planificación de lo que vamos a contar, un momento de escritura donde volcamos todo lo que planificamos, todo lo que tenemos en la cabeza, y un momento de revisión, que hasta ahora este momento medio que por ahí ustedes lo hacían así nomás, pero era yo la que revisaba sus textos y les marcaba todo, ¿no? Bueno, ahora va a haber 2 para revisar este texto teniendo en cuenta los aspectos que les fui marcando. Ante cualquier duda, escriben, no hay ningún problema. Y bueno, espero ver cosas ingeniosas, novedosas e inteligentes, creativas. Les mando un abrazo grande y nos estamos leyendo. Hasta luego.